Buenos días a todos, muchísimas gracias por participar de una reunión más, una clase de Zoom. Comienza el frío, ya, la bienvenida al frío. Y bueno, vamos a ver si en principio antes de comenzar con que no son temas nuevos, como yo les comentaba a ustedes, son simplemente títulos nuevos, ¿eh? La idea es hoy plantear y que ustedes empiecen a tomar conocimiento de los óxidos ácidos y entre qué tipo de compuestos se forman. Ya vimos los óxidos básicos, el oxígeno, que es un no metal, con los metales, cuando se une con los metales, forma un óxido básico. Así que, bueno, primero y antes de comenzar con este nuevo tema, digamos, quisiera saber si quedó alguna duda con respecto al último trabajo que nosotros estuvimos haciendo. Si alguien quiere... Profe, Sí, por favor. yo miré el video de Zoom Sí, y hice lo que vos habías explicado. bien, A ver, escribiendo el mecanismo que le hiciste. bien, Ahora tengo una duda, porque como sí. las cruces que hay entre cada círculo grande son Los electrones. los electrones que Sí, que se comparten por la unión iónica. no, con unión iónica no. Todo lo Covalente. covalente. Todo Sí, ok. la justificación de la molécula de hidrógeno, de oxígeno, de cloro, de bromo, de nitrógeno, la justificación de que existen esas moléculas y no el átomo en estado de libertad es particularmente esto, es tomar contacto con otro tipo de unión química. Ya la unión Ok. iónica la habíamos visto. La unión iónica consistía en que un átomo ganaba electrones, que era el oxígeno. Por eso el oxígeno tiene valencia -2. ¿Por qué -2? Porque gana siempre 2 electrones. Hay una excepción a esta regla. Nosotros por ahora no la vamos a ver. Y Ok. hay metales, todos los elementos metálicos pierden electrones, por lo tanto pierden cargas negativas. Quedan cargados positivamente. Ahora, la unión covalente no. La unión covalente es cuando comparten. ¿Qué les parece? Vamos a compartir. Por ejemplo, ahora, esto pasa en la vida nuestra, en la vida y en nuestras relaciones sociales. En este momento, nosotros, por ejemplo, nos encontraríamos en una relación covalente. ¿Por qué? Porque tenemos que ser solidarios, compartir con el otro. ¿Pero qué es lo que compartimos? Compartimos el cuidado. Nos cuidamos nosotros, cuidamos al otro. Entonces, esto sería parte de la unión de lo que nosotros hablamos de uniones covalentes, donde los dos elementos químicos, cada uno pone un granito de arena, digamos, un electrón, esa crucecita que vos le llamás y que nosotros lo graficamos de esa manera, y los van a compartir. Ok. ¿Ah? ¿Tal, Gregorio? Bien. Bueno, ¿otra pregunta, chicos? Gracias. No, por favor. Bien, entonces dejamos planteado ya la posibilidad de entrar en este tema. Vamos a ir a nuestra pantalla. A ver si nos encontramos. Perfecto. Perfecto, bien. Entonces, lo que vamos a empezar a ver, que insisto, no es que se trate de un tema nuevo, y algo de que ustedes ya no lo sepan, ya lo sabemos. Vamos a ver los óxidos ácidos y vamos a plantearlo, a ver qué son. Óxidos ácidos. Por favor, si no se ve, quiero que me vayan guiando, Bien. Dale, profe, hasta ahora se ve todo. Perfecto, perfecto, porque por ahí se ve, lo veríamos un poquito más, mucho más iluminado el pizarrón,
pero el reflector es bastante molesto y, bueno, va a distorsionar la imagen. Óxidos ácidos. Los óxidos ácidos serían la unión del átomo, o mejor dicho, perdón, la molécula de oxígeno cuando se une con un elemento no metálico. Ahora quiero que ustedes tengan... A ver, vamos a correr... Ahí está, sí, yo también veo. Ahora quiero que ustedes tengan a mano la tabla periódica. ¿Está la tabla periódica por allí? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bien. Los no metales sabemos que están en el extremo derecho de la tabla periódica. Vamos a tratar de ubicarnos en el extremo derecho, no sino en la zona. No es el extremo derecho propiamente dicho, porque allí están los gases nobles. Donde está el átomo de oxígeno alrededor de él, si ustedes se fijan, tenemos el átomo de azufre, tenemos el átomo de cloro, tenemos el átomo de bromo, de yodo. ¿Puede ser? ¿Lo están viendo? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, todos los elementos químicos que yo termino de nombrar son elementos no metálicos, todos son negativos. Entonces queda claro que entre el oxígeno, no es que el oxígeno le va a arrebatar los electrones, va a traer un poquito más hacia su nivel energético, hacia su último nivel energético, va a traer un poquito más, tiene un poco más de fuerza el oxígeno, ¿no? Pero no se los extrae los electrones. Imaginémonos lo siguiente, como para darnos una idea. Supongamos que estamos en una compulsa, esas compulsas donde hay un grupo de 5 chicos de un lado, hay una soga, hay otros 5 del otro lado. Nosotros estamos en uno de esos lados. Y como tenemos un poquito más de fuerza, no quiere decir que los vamos a tirar todos al piso, que en definitiva este juego termina así. Tenemos un poquito más de fuerza. ¿Qué logramos? Logramos desplazarlo apenas unos centímetros, pero no los hemos vencido definitivamente. Eso es lo que pasa con el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno es un poco más electronegativo, atrae esos electrones, pero no los arrebata de un elemento no metálico. Por eso se termina formando, esta es una unión covalente, donde van a terminar también compartiendo los electrones. Vamos a ver uno de ellos y vamos a empezar, por ejemplo, con el anhídrido carbónico. ¿Por qué empezamos? Podemos empezar con muchos de los gases, tenemos una gran cantidad, ya vamos a hacer muchos ejercicios, pero el anhídrido carbónico particularmente porque se lo considera ser el gas responsable del efecto invernadero. ¿Alguien me puede explicar algo sobre el efecto invernadero? ¿Recuerdan lo que es el efecto invernadero? No. El efecto invernadero es el que en la atmósfera es el causante del cambio climático que nosotros estamos sufriendo en este momento. Sí, esto lo han escuchado. Sí, Perfecto. sí, en biología. Bueno, en ciencias naturales el año pasado. Bueno, perfecto. Entonces, se lo considera, no es el único, pero sí es uno de los gases más importantes que se acumulan en la atmósfera y que desgraciadamente provocan todos los malestares climáticos que nosotros estamos soportando, desde grandes inundaciones, lluvias torrenciales, intensificación de tornados, huracanes, y tormentas que son cada vez más fuertes, precipitaciones que son muy intensas en poco tiempo, provocando anegamientos, muertes, y también en contraposición a esto tenemos zonas que se están volviendo desérticas. Entonces, bueno, ahí tenemos, ahora vamos a mostrar a la estrella de todo esto. Nosotros vamos a hablar entonces particularmente de los óxidos ácidos y
vamos a empezar a unir el oxígeno. Entonces, el oxígeno ya no tenemos, ahora tenemos que empezar a ser un poquito más prolijos, es decir, hablar desde el punto de vista coloquial. En algunos casos, yo les pido a ustedes, vayan fijándose, revisen los videos, observen que yo no pongo el oxígeno se va a unir con, por ejemplo, el átomo de carbono. No es cierto que esto ocurra, porque el oxígeno, el átomo de oxígeno, por eso ya lo demostramos en el trabajo práctico que ustedes terminaron de presentar ahora, demostramos y justificamos que en realidad lo que existe es la molécula de oxígeno. Entonces, el oxígeno siempre lleva un subíndice 2, no es el único, pero ya sabemos mínimamente por qué motivo le ponemos este subíndice 2. Quiere decir que la molécula está formada por 2 átomos de oxígeno. Bueno, muy bien. El carbono también como un elemento no metálico, si nosotros vamos a la tabla periódica, ahora quiero que vamos a empezar a manejar, vamos a tratar de tomar esta esgrima para saber la valencia con la cual actúan. La valencia es el estado de oxidación con el cual van a trabajar en la formación de determinados compuestos químicos. A ver, ¿quién me ayuda? El átomo de oxígeno, vamos con el átomo de carbono. Fíjense, valencia o estado de oxidación. La ayuda la tienen en la tabla periódica. Sí. Bien. ¿Cuál es la valencia o el estado de oxidación? 4.2. Ya sabemos que el oxígeno, por lo menos en el 99% de los ejercicios que vamos a hacer nosotros, cuando tengamos que poner la valencia del oxígeno va a ser -2. En el 99% de los casos hay una excepción a esta regla, pero nosotros por ahora eso no nos interesa, por el momento. Bien, vamos al carbono. A ver, ¿quién me dijo? Yo. Sí, contame, dale, contame. El carbono tiene 4.2 en estado de oxidación. Bien, entonces nos fijamos y dice carbono, ¿no? Igual a 4,2. 4,2, ¿no? Sí. Bien. Nos está diciendo, a ver si se alcanza a ver. Ay, lo que nos está diciendo, bueno, no se ve bien por la iluminación. Este es un 4. No pasa nada, bro. Este es un 4 lo que tenemos acá. Lo que nos está diciendo es que la valencia es positiva. Caso contrario, fíjense en el oxígeno, por favor. El oxígeno, ¿qué les dice? ¿Qué valencia tiene? -2. -2, perfecto. O sea, está en consonancia con esto que hemos puesto nosotros acá. Por eso yo siempre comento, la tabla periódica realmente, y como yo les permito a ustedes que la tengan, y de hecho la tienen que tener, consultarla, la tabla periódica es una herramienta fundamental. Aprender a manejar la tabla periódica significa que ya tenemos ganada una gran batalla. Ya sabemos cuál es la valencia. Ahora vamos a ver cómo nos manejamos en la formación de este compuesto. Bueno, el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, o también denominado anhídrido carbónico. Este es el compuesto, el gas responsable del efecto invernadero. Ahora, si yo digo di, ¿qué les parece a ustedes? Ese prefijo, ¿qué les indica? Dióxido.
Di viene de qué? Viene de... O, De. no, Del. no, de B no. De número. No, del. Di Ah, no viene de o del. está bien, bueno. Desde el punto de vista gramatical, no. Pero yo me refería desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático, di me da la sensación de que estoy hablando de 2. Si digo tri, estoy hablando de 3. Bien, entonces di significa que tengo 2 átomos de, y si hablo de óxido, de oxígeno. Entonces, dióxido de carbono. Ya con el nombre me está dando la respuesta de cómo se va a formar el compuesto, pero vamos a encontrar ahora el razonamiento lógico. ¿Por qué ponemos un 2? O la molécula y este gas de anhídrido carbónico se termina formando de esta manera. Bien, primero, fíjense en ustedes, recuerden, y acá tenemos que recordar que, y esto lo dije desde el primer día, los átomos y las moléculas que se encuentran a nuestro alrededor, en nuestra dimensión espacio-tiempo, se encuentran en estado de equilibrio eléctrico. Por lo tanto, esto sería algo así como tener una balanza. Yo acá tengo, de este lado voy a poner las cargas positivas, acá pongo las cargas negativas. Yo tengo 2 átomos de oxígeno y cada átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas. ¿Qué quiere decir? Que total, ¿cuántas cargas negativas pondré en este platillo? 2. No. Tengo 2 átomos. 4. Exacto, 4. ¿Por qué? Porque tengo 2 átomos de oxígeno. Cada uno de ellos tiene 2 cargas negativas. Por lo tanto, 2 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 4. 2. No. -4, claro. Cuatro, cuatro, no. No, por favor, estamos... ustedes ubíquense en lo siguiente. Menos por menos más. No, pará, sí, está bien. Pero acá no hay... No, yo digo para que te salga 4. A eso voy. Está bien. Pero el producto matemático sería 2 por menos 2. 2 por menos 2. Entonces, yo en realidad tengo 2 átomos. Un átomo de oxígeno con 2 cargas negativas y el otro átomo de oxígeno con 2 cargas negativas. Tengo 4 pesitas negativas. La balanza en este sentido se va a inclinar, queda claro. Por lo tanto, ¿cuántas pesitas positivas tengo que poner de este lado para que esté en equilibrio? 4. No, 4. si pongo 1. 4. 4, claro. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y ahora ya me estoy dando cuenta que la valencia del átomo de carbono es más 4, ¿verdad? Para que logre este estado de equilibrio, si no, no lo lograría nunca. Y acá matemáticamente me estoy dando cuenta. 2 por menos 2, menos 4. A menos 4 le quito 4, me queda 0. 0 es el estado de equilibrio que debe tener la molécula formada. ¿Cómo lo ven? Bien. Capaz que con un poco más de ejercicio lo pueden entender mejor. Bien, perfecto. Así va a ser. Bueno, luego tenemos que hacer el balance de masas. El balance de masas significa que todo lo que yo pongo, si pongo 2 átomos en el lado izquierdo, donde está la flecha, considero que este sería mi primer miembro matemático. Y a la derecha, mi segundo miembro matemático. Todo lo que está del primer miembro tiene que ser en cantidad de átomos igual a lo que está en el segundo miembro. En este caso no hay problema porque fíjense ustedes, tengo 2 átomos de oxígeno a la izquierda de la flecha
o sea, en mi primer miembro, y 2 átomos de oxígeno a la derecha de la flecha o sea, mi segundo miembro. Tengo un átomo de carbono a la izquierda de la flecha, tengo un solo átomo de carbono a la derecha de la flecha. Quiere decir que he logrado el balance eléctrico y balance másico. Ya vamos a avanzar despacito hacia eso. Por ahora, lo importante es empezar a dominar esto a través del estado de equilibrio. Esto, digamos, está bien que ustedes lo realicen, a ver, para ir teniendo un poco de práctica, para ir viendo por qué hablamos de estado de equilibrio. Lo podemos hacer desde el punto de vista matemático también, ¿eh? O sea, de hecho, fíjense en que yo estoy hablando, a ver si le podemos dar un poquito más de... Ahí. Yo siempre termino de hablar hablando de formar una ecuación matemática. ¿Por qué? Porque en este caso sería 2, que son los átomos que tengo, 2 por menos 2, que me da ¿cuánto? 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Acá tengo, no está, pero tengo el 1. 1 por más 4. 1 por más 4. ¿Y eso me da cuánto? 4. Me da 4. 4, perfecto. Por lo tanto, no es necesario poner el signo más. Ya sabemos que en matemáticas, si no ponemos nada, está bien. Por lo tanto, menos 4 más 4. 0. 0. Perfecto. Es 0. Y ese es el estado de equilibrio que nosotros estamos buscando. Ese es nuestro estado de equilibrio que nosotros tenemos que tratar de encontrar. Esto desde el punto de vista matemático. Es decir, para llegar a formar este compuesto, yo les estoy dando varias herramientas. No necesitan trabajar con todas, para nada. Ya cuando están cancheros, duchos, bueno, ya directamente trabajamos con las valencias y listo, superamos toda esta instancia. Pero caso contrario, tenemos esto para darnos cuenta cómo era, me olvidé, estoy confundido, se me cruzaron miles de cosas. Bueno, y después, por último, tenemos la comprobación matemática. Esta sería la comprobación matemática de que realmente para llegar al estado de equilibrio la sumatoria me tiene que dar 0. Es decir, lo que dije yo desde el primer día lo seguimos manteniendo y esto va a ser muy importante para formar compuestos químicos y moléculas. La condición necesaria es que los átomos y las moléculas que a nosotros nos rodean en nuestro medio ambiente se encuentran en un estado de equilibrio eléctrico. Bien, vamos a seguir con otro ejemplo, chicos. ¿Hacemos otro? ¿Les parece bien? Sí, sí, Profe, pero una pregunta. Sí. En la molécula de carbono, Sí. el estado de oxidación es 4,2. No, ¿Dónde? no, Sí, lo otro lo entendí. Ahora vamos a hacer el otro. No es 4,2, como en matemática. Es 4 o 2. ¿Está claro? Bien. Sí, Bueno, sí, yo lo otro lo entendí ya. En este caso actúa con estado de oxidación más 4. Vamos a ver cuándo actúa con estado de oxidación 2 o más 2. Está bien. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar esto. Partimos de la misma base. Ahí está. Partimos de la misma base para que a ustedes les quede claro. Con este ya trabajamos. Con ese estado de oxidación, ya está, ya trabajamos. Vamos a trabajar con este otro entonces. Ese es el caso del monóxido de carbono. Vamos a ponerlo acá. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono, si digo monóxido, mono, es uno solo. Entonces, quiere decir que tengo un solo átomo de oxígeno y un solo átomo de carbono. Las moléculas, el nombre me está dando
cómo se está formando la molécula. El oxígeno, ¿qué valencia le voy a poner al oxígeno? -2. Bien. -2. Siempre, siempre que tengo un átomo de oxígeno, listo, aprovecho y ya le pongo -2. Monóxido. Bueno, un solo átomo de oxígeno. Perfecto, ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. Pero quería comentar algo que esto es muy importante y sobre todo en esta época, tengámoslo en cuenta porque es fundamental. Yo en algún momento creo haberles comentado a ustedes que nosotros tenemos que avanzar hacia lo que son las medidas de bioseguridad. No tener miedo, siempre tener precaución. Y este es uno de los gases, se le da el nombre del gas de la muerte. ¿Por qué? Porque es un gas que no tiene un olor, no se siente un olor característico. Y desgraciadamente es el causante, sobre todo en el invierno, de muchas muertes. En algunos casos accidentes cuando se grave, ¿no? Cuando se lo detecta a tiempo, pero caso contrario la gente queda dormida. Así como les digo, dormido. Muchas veces en la ruta, y esto ahora no sucede tanto, gracias a Dios, pero en las rutas ha pasado de que por ahí en el invierno paraban los autos a un costadito, tenían frío, no seguían, qué sé yo, no sé, viajaban de noche, los agarraba la madrugada, estaban cansados, el frío también se hacía intenso, entonces dejaban el auto en marcha. Estamos hablando de autos que no tienen la eficiencia de los vehículos que tienen ahora, ¿no? Cuando empieza a filtrarse este gas, el monóxido de carbono por dentro de la carrocería, aunque sea una filtración lenta, pero ¿qué ocurre? Las personas obviamente, si se quedaban un costadito, dejaban encendido el motor para que con el motor les dé calefacción, pero se produce monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono, desgraciadamente, se cobró muchísimas vidas, muchísimas. También es cuando se produce una combustión y esa combustión es incompleta, desgraciadamente se produce monóxido de carbono. Cuando nosotros estamos en un ambiente cerrado, por eso una de las exigencias de gas del Estado es que tiene que haber aireación necesariamente. No puede estar todo cerrado. Las estufas más peligrosas son las estufas a hogar abierto. Son esas que tienen un quemador y están quemando el gas. Puede ser gas de garrafa, el gas que nos viene de la calle. Sí, del lado de afuera. Del lado de afuera, de la red domiciliaria. Y esas estufas, ¿por qué digo que son peligrosas? Porque ya vamos a ver el proceso de combustión. Pero se está produciendo, si la combustión es mala, si la llama no es como corresponde, una llama azulada, entonces seña de que estamos teniendo una combustión imperfecta, que se está generando monóxido de carbono. Y yo, por ejemplo, recuerdo trabajando en el laboratorio central de acá de la ciudad de La Plata, recuerdo que unos compañeros, dos compañeras de trabajo, tenían mucho frío, fueron a un cuartito, ¿no? Y había un calefón que estaba quemando, desgraciadamente quemaba mal. Cerraron las puertas, allí estaban tomando 2 mates, empezaron a sentir sueño, creían que era habitual. Bueno, llegó un compañero, por suerte, cuando abrió la puerta y se encontró desmayada, ¿no? Pero bueno, son situaciones muy difíciles de vivirlas porque la vida es un segundo, nada más, es eso. Se salvaron de casualidad. Esto es el monóxido de carbono, es ese gas de la muerte. Tenemos que tener no miedo, sí cuidado, airear todos los ambientes. Entonces ahora vamos a lo nuestro. Entonces, nosotros sabemos que ya sabemos la estructura de la molécula porque dice monóxido de carbono, un átomo de oxígeno, un átomo de carbono.
El átomo de oxígeno, si tengo uno solo, si tengo acá está la unidad, no se pone, ¿eh? Lo ponemos solamente en este ejemplo para que ustedes lo vean. Pero si tengo un átomo de oxígeno y el átomo de oxígeno tiene 2 cargas negativas, quiere decir que acá voy a poner ¿cuántas pesas negativas? 2. 2. 2. 2. Ahí está. Y de este lado, para que esté en equilibrio, ¿cuántas? 2. 2 positivos. Perfecto. Entonces quiere decir que para lograr ese equilibrio, este átomo de carbono tiene que actuar con valencia más 2. Fíjense, en la tabla periódica y en lo que ustedes me habían dicho anteriormente. El carbono tiene 2 estados de oxidación, 4 y 2. Ahí estamos trabajando con la valencia más 2. Profe, y nosotros cuando tengamos que hacer un ejercicio, ¿vamos a elegir cualquiera de las dos? No, cualquiera no, Okay. porque yo les voy a dar el nombre. Yo les voy a pedir a ustedes, quiero que me hagan la representación del dióxido de carbono. Dióxido de carbono son 2 átomos de oxígeno. Del monóxido de carbono, mono es uno solo, desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto? Un solo átomo de oxígeno. Entonces yo con el nombre ya les induzco, les estoy diciendo la cantidad de átomos que están participando. Y si queremos verlo, si queremos no, vamos a hacerlo nosotros desde el punto de vista, desde el punto de vista matemático, es 1 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 2. Menos 2. Bien, genial. Menos 2. 1 por más 2, ¿cuánto me da? 2. 2. Bien, más 2. Ahora, menos 2 más 2, la sumatoria Cero. es 0. Y llegamos al estado de equilibrio, que es lo que estamos buscando. Entonces, acá nos damos cuenta de que las cargas eléctricas son fundamentales y nos van guiando para saber cómo formamos nuestro compuesto químico. Un átomo de oxígeno con valencia menos 2, un átomo de carbono con valencia más 2. La diferencia ahora es que si yo quiero hacer el balance másico, nos queda un segundito, yo estaba entusiasmado. Chicos, les agradezco de corazón y luego paso el trabajo práctico que va a venir. Nos encontramos la próxima clase. Muchísimas gracias por haberse sumado. Un cariño grandote. Ya subo el video. Gracias, No, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe.